información tenían en el colegio del aborto? En el colegio había cero información sobre el aborto. Nada. Creo que ni siquiera se menciona como entre alumnas, entre compañeros, nada. Nada, cero. Nadie te habla sobre eso. Con suerte de la sexualidad. Casi de orientación sexual. Sí. Nunca había conocido a alguien que hubiera vivido un aborto. Nunca nadie me relató una historia parecida a lo que yo viví. El aborto es algo que no se habla, o sea, yo no voy a donde mi familia y le digo aborté, porque las familias vienen con un tema religioso, un tema social muy marcado. Todo eso lo hice sola, lo hice también con miedo, yo creo, y como con vergüenza de que alguien se enterara. Hay una resistencia que como muy antigua, partiendo que es una resistencia ancestral de saberes. Si uno mira atrás en la historia, las mujeres han abortado siempre y lo vamos a seguir haciendo con o sin ley. Siempre llegan de afuera las pastillas. Y todos nos decían que no había. Sí, porque las fronteras estaban cerradas. Eso fue estresante. Sí. Creo que al principio, por ejemplo, como yo no sabía del tema y nadie sabe del tema, como que al principio tenía mucho miedo de que me acompañara bien. Después de haberlo pasado, ahora lo veo, igual fue bonito en cierto sentido y muy amoroso también, porque Sergio estuvo conmigo todo el momento. Yo no tuve la compañía de ningún hombre que se hiciera presente en la cercanía o como de que alguien quisiera acompañarme en este proceso y no tuve ese apoyo. Ser una dula de aborto es acompañar, contener e informar a la mujer en uno de los procesos más importantes que vive, de decidir si continúa o no continúa con su embarazo o también si es que no lo decidió. Me hubiera gustado decidir dónde tenerlo, pero que donde yo hubiera decidido haya sido un lugar cómodo, donde no haya tenido que callarme como lo que yo sentía sobre todo, porque como estaba en mi casa sola y nadie sabía, solamente sabías tú, entonces al final estoy en una casa donde todo alrededor no saben y no puedo gritar del dolor porque si no van a llegar y ¿qué estoy haciendo? Porque aunque tú estés encerrada en 4 paredes, estás con miedo, estás con culpa de hacer algo que te puede meter a la cárcel y eso es injusto. Es injusto que yo me sintiera con miedo, por ejemplo, de ir a un recinto o ir a un hospital o ir a una clínica. Si es que algo ocurría mal en mi aborto, si yo tenía una hemorragia, por ejemplo, y necesitaba ayuda médica por el miedo a que a mí me metieran presa o que alguien sospechara de mí. La mujer que aborta, o sea, es perseguida, incluso a veces por su entorno más cercano, o sea, la cantidad de mujeres que nosotras acompañamos y que no puede hablar con su familia, el hecho de no poder hablarlo en tu núcleo más cercano, en el núcleo sistémico primario, demuestra cómo a la sociedad le falta avanzar. Yo inicié mi camino como dula de aborto a partir de mi propia experiencia como mujer que transitó un aborto. Fue una experiencia intensa, difícil, no es fácil tomar una decisión así. Nadie te puede decir hazlo o no, como uno tiene que tener ahí esa escucha interior y decir, bueno, es mi decisión, es mi cuerpo y voy con esto también de manera responsable. Esta es mi huerta y es un espacio que cuando inicié este camino era soñado tenerlo, ¿no? Para hacer los acompañamientos, distintos acompañamientos de fertilidad consciente, de gestación, de parto, posparto y por supuesto que el tema que nos convoca que es el posparto. También recurre como a todo este viaje ancestral de las abuelas sabias, ¿no? Que tenían ese diálogo con las plantas. Entonces cuando hay una mujer en un proceso de aborto consciente, invito a que pueda venir
y buscar esas abuelas, estas plantitas medicinales que la van a acompañar en su proceso. Esta es una de las plantas maestras para los procesos abortivos, que es la borraja. Como uno la reconoce, la identifica por la textura, tiene aquí como unos pelitos más áspera, ¿no? Y tenemos más allá también una de las plantas maestras en los ciclos femeninos, que es la artemisa. Entonces tenemos también la ruda, que nos va a acompañar en todos estos procesos vasodilatadores. Todos me decían, tú vas a abortar, tienes que estar segura, no puedes sentir pena. Y yo quedaba ahí. Entonces eso me significó un proceso de duelo no visto y que se reventó en una depresión enorme 2 años después. Y ahí quedé yo, con un psiquiatra que no podía hablar de aborto, con una educación mental súper precaria. Entonces ahí me formé como dula de gestación y dije, acá falta algo. Y llegué al dulaje de aborto y encontré esta perspectiva psicomágica y me permitió también cerrar mi proceso. O sea, yo pude cerrar mi proceso después de 4 años. Abuelito fuego, las gracias te doy, las gracias te doy. Abuelito. Así como está el posparto, está el posaborto. ¿No? Hay que volver como a restablecer el cuerpo físico, que el cuerpo, ¿no? Que todo nuestro sistema entienda que ya no hay bebé que gestar, hay un vacío, ¿sí? Hay una información que se mueve. Entonces nosotras como dulas, como acompañantes, como chamanas, curanderas, parteras, buscamos que esa mujer despierte un espacio más sacro en relación al aborto, que pueda despedirse, que pueda darle un lugar en la tierra, que pueda cerrar el ciclo también. Yo amaba a esa hija, porque para mí siempre fue mujer, que yo iba a abortar y que tenía que abortar por un tema de responsabilidad social, porque yo ya era mamá soltera, ya estaba inserta en un contexto de vulnerabilidad y de violencia intrafamiliar súper complejo. Entonces la decisión de poder abortar y de decidir, arrastro a mi hija y me arrastro a mí a este contexto por un embarazo que llegó pese a estar cuidándome, o tomo la decisión de abortar y ser absolutamente consciente con los sueños que yo quiero, con el futuro que yo le quiero dar a mi hija y con lo que yo quiero lograr más adelante. Hay ceremonias también tradicionales y una de ellas es la cerrada de cadera, ¿sí? La cerrada de cadera originalmente viene desde la partería tradicional y acompaña el proceso de cerrar originalmente el parto. Pero también hay otras mujeres que también acompañan a cerrar los procesos físicos y energéticos de una mujer que abortó. Entonces lo que vamos a hacer es cerrarla y ajustar sus huesos, su cuerpo para traerla, ¿no? Traerla al centro, traerla a la tierra. ¿Qué es lo que busca también una mujer que transitó un aborto? Un espacio de contención, un espacio de amor, donde nadie va a cuestionar, ¿no? Como lo que ella vivió. Entonces lo que vamos a hacer es ir ajustando todo su cuerpo físico. Muchas veces sigue habitando la culpa, aunque lo haya hecho con conciencia, con amor. Es algo que tenemos también muy arraigado, ¿no? La culpa. Entonces, mucha rumia mental. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es un ajuste craneal. Bien, y la dejamos ahí. Esto que hacemos además con el rebozo es como un abrazo, ¿no? Un abrazo es poder nuevamente traerla a su centro, que habite su cuerpo con conciencia. Exhala.
también hay muchas hormonas también fluctuando, ¿no? Estamos ahí como en todo un ajuste interno, entonces esto como permite ir hacia el origen también, ¿no? Como al abrazo, exhala, ajustando, cerrando. Todo el poder está dentro de mí. No nos enseñan a hablar de la muerte. Nosotros nos enseñan a temerle a la muerte. No la ocultamos, no la hablamos, la tenemos ahí. Entonces, cuando una mujer se enfrenta a un proceso de aborto, voluntario e involuntario, se enfrenta con la energía de la muerte cara a cara. Entonces, como, ¿qué hago? Es una energía que yo no conozco, que no sé qué hacer con ella y es súper difícil. Entonces, ahí las dulas entran en un proceso psicomágico post-aborto, post-duelo, en donde es muy lindo trabajar porque se le permite a la mujer iniciar un proceso y cerrarlo. A mí me decían, por ejemplo, ¿cómo tú estás a favor del aborto si eres profesora? ¿O cómo eres dula de aborto si eres profesora? Pero va muy ligado de la mano, o sea, el hecho de educar a infancias tempranas implica que a futuro tengamos mujeres mucho más autoconocedoras de sus procesos biológicos y es lo que necesitamos. O sea, de verdad que falta una educación sexual integral para evitar y disminuir las cifras de aborto, pero también para poder acompañar a la mujer desde una perspectiva súper respetuosa. Como no merecemos nosotros dos eso de estar echándonos la culpa de que matamos a un ser, de que nosotros no merecemos vivir, de que merecemos estar en la cárcel porque nosotros decidimos lo mejor para nosotros. Al final lo que le importan es como, claro, como no matar a alguien, pero después no me preocupo del ser y se puede hasta morir en la calle igual, po. Como si nadie se preocupa de los niños, de las niñas. Y para el niño o niña que pudo haber sido, que tampoco nos negamos a ser mamá o papá, pero queremos que sea en un momento correcto, que tengamos el deseo de decidir tenerlo, que tiene que ser lo principal igual, como tenerlo deseándolo, como que se merece él o ella eso también, como que lo quieran y que decirle nosotros te quisimos tener. Me cuestioné mucho a mí misma. No estuve 100% segura, yo creo, después, pero con la medida del tiempo no me arrepiento de mi decisión. Creo que fue la mejor decisión que tomé. Por mi bien y por el bien de también lo que iba a ser esa persona que iban a ser. La vida debería ser distinta para las mujeres, que tengamos más derechos y al final que esto se muestre como un problema que sucede. Esto es algo que pasa en todas las familias. Yo creo que más de alguna mujer en las familias debe haber tenido un aborto, sea voluntario o involuntario, pero es algo de lo que hay que hablar porque es algo tan natural como parir.